Queridos hermanos, los saludo en el nombre del Señor. Aquí estamos una vez más dando la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, especialmente a los que se están conectando por primera vez vía Facebook o también vía Zoom. En especial damos la bienvenida a nuestra hermana Celia Alfaro, que la paz de Dios vive en su corazón. También saludamos a Sonia, que no la hemos visto hace tiempo. Gracias a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Les voy a invitar que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. La gente a veces tiene un cierto temor o alguna preocupación cuando hablamos de Apocalipsis. Pero hoy día vamos a ver que no es para tenerle miedo, sino al contrario, Apocalipsis es una bendición. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Apocalipsis. Vamos a leer los 4 versículos primeros, solamente para ubicarnos en Apocalipsis. La palabra de Dios dice, el que puede abrir su Biblia, lo abre con cuidado, y los que no tienen Biblia, escuchan atentamente. Y si pueden alguien tomar nota, pues es mejor que prepare un lápiz y papel para tomar nota. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 4, del 1 al 4, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Gloria a Dios. Santísimo Dios, te pedimos, mi Dios, que nos permitas acercarnos. Te pedimos, mi Dios, que tú tengas, Padre amado, misericordia de nosotros. Te pedimos, mi Dios, aleluya, Señor, que tú te apiades de cada uno de nosotros. Revélate, háblales al corazón de tus hijos. Háblales a través de esta palabra que estamos leyendo. Esta palabra que fluya, Señor, en cada corazón y plante tu reino en cada corazón, mi Dios. Cultive tu reino. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Usa mi vida, Señor, conforme tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hemos leído unos versículos del Apocalipsis. El Apocalipsis es un mensaje
del propio Jesucristo, pero cuando éste ya estaba en el cielo, cuando él ya había resucitado y había sido ascendido al cielo. Utilizó uno de sus siervos, en este caso Juan, para revelársele y darle a través de él, darnos a su iglesia este último mensaje, mensaje maravilloso. Si ustedes abren el libro del Apocalipsis, en los primeros versículos vamos a encontrar un saludo especial del Señor Jesucristo. Un saludo a través de Juan, pero al mismo tiempo que da ese saludo, en el versículo 3 del capítulo 1 en especial, dice: bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía. Hermanos, entonces leer el Apocalipsis te trae bienaventuranza, te trae una alegría, te trae una mirada completa a tu vida aquí y más allá. Entonces, ¿por qué no leerlo? Y cuando termina de dar esos saludos, entonces trae el mensaje a las iglesias. Él habla de varias iglesias, porque ubicadas físicamente estamos en diferentes sitios. La iglesia universal es única, pero la iglesia local está en varios sitios. Y lo hace a través de 7 iglesias. El 7 es el número de la completitud. Es decir, al hablar a las 7 iglesias, está hablando a todas las iglesias del mundo. Por lo tanto, nosotros somos parte de alguna de ellas. Quien lo lee va a encontrar o va a identificarse en algún lugar de ellas. Entonces, ahí les trae el mensaje final de cómo las iglesias la iglesia no debe perder su primer amor, por ejemplo. Trae un mensaje de esperanza, de confianza, de fe para fortalecer a la fe. Y cuando haya terminado de dar ese mensaje a estas iglesias, entonces pasa a redactar de la etapa en que la iglesia será llevada al cielo. Será llevada al reino de Dios juntos con Jesús. Entonces, eso es lo que hemos leído en el capítulo 4. Ahí es cuando redacta ya la presencia, porque redacta el trono, es decir, la iglesia se traslada al cielo donde está el trono de Dios. Y comienza a redactar cómo es el trono de Dios. Y sigue redactando en los capítulos 5 y 6, donde ahí están los 24 ancianos que representan a la totalidad de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, repito, me estoy refiriendo a los creyentes en Cristo Jesús. Esos 4 ancianos representan a toda la iglesia y que están allí y lo ven al Cordero, que es el único digno de abrir el libro de los sellos. El Cordero es el único capaz de abrir esos sellos y esos sellos comienzan a traer sobre la tierra. Cuando la iglesia ya no está en la tierra, comienza a traer cosas tremendas que en algunos le han llamado la gran tribulación. Que de paso lo comenzamos a contar un poquito. ¿Qué es la gran tribulación? En el Nuevo Testamento hay muchos mandatos que el Señor Jesús nos dio. Uno de ellos, por ejemplo, les dijo orar por las autoridades y sujetarse a ellas. Como iglesia debemos orar por las autoridades antes de desacreditarlos, porque no hay autoridad sino puesta por Dios. Es un mandato. A pesar que las autoridades pueden ser corruptas, pueden ser incrédulas, pero es un mandato del Señor a la iglesia mientras esté en la tierra. Pero cuando la iglesia sea quitada y venga la gran tribulación,
ya es diferente, porque la iglesia ya no tendrá que orar por las autoridades en la tierra, sino estará orando para Dios eternamente. La gran tribulación se redacta en los siguientes capítulos del Apocalipsis de una manera detallada. Mencionamos solo 2 versículos. Por ejemplo, en Apocalipsis 14:19 dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y fueron echadas las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Es decir, Dios descargará un juicio. No es porque Dios tenga tanta ira, sino se le habla en ese contexto, pero porque descargará el juicio sobre aquellos que no creyeron. En Apocalipsis 15:7 dice: y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Esas copas serán derramadas por la tierra y cada copa traerá ayes y dolores en la tierra. En el Antiguo Testamento se habló de la venganza. Isaías 34:8 dice: porque es el día de venganza de Jehová. También habla de la destrucción. En el libro de Joel 1:15 dice: ay, aquel día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Hermanos, habrá destrucción. Muchas veces nos echamos la culpa a nosotros, sí es cierto, por la maldad del hombre. Algunos, por ejemplo, hablan de que esta peste del coronavirus ha sido generada por un laboratorio, por el ser humano. Probablemente, no lo sabemos. Pero tengamos que decir, hermanos, que no se mueve una hoja ni un cabello si no es por la voluntad de Dios. Así es que si haya habido esta pandemia es porque Dios lo ha permitido. De manera que, hermanos, si eso ha ocurrido, entonces vale la pena preguntarle a Dios, nosotros que creemos en Él, ¿cuál es el mensaje que me das para mí? Y con toda seguridad que la vas a tener. Con toda seguridad que Él te va a responder. Joel redacta este tiempo final. Dicen aquel día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Joel mismo, en el capítulo 2, versículo 2, habla de día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Pero también el mismo Joel, que los profetas hablaron para el futuro, también el mismo Joel en el capítulo 2, versículos 11 y 12 dice: Jehová llama al arrepentimiento. O sea, esta palabra que lo dijo Joel hace 2700 años, sigue siendo actual y en este momento Dios te llama al arrepentimiento. Porque ese es el mensaje que trajo Jesús, como dijimos la semana pasada. Jesús lo único que te pidió y te mandó es que te arrepientas. Entonces, no es nuevo, sigue siendo actual, y mientras vivamos y todavía Dios nos dé aquí este tiempo de vida, siempre tendremos que entender que nos está llamando al arrepentimiento. Malaquías también lo redacta como día ardiente, como horno, donde dice que todos los soberbios serán estopa. Pero también dice Malaquías: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. O fíjate, al mismo tiempo que hablan de días difíciles, temibles,
pero dice a vosotros, o sea, a los que escuchan la palabra, dice, nacerá el sol de justicia para ustedes. En el Nuevo Testamento, el propio Jesús también anunció de ese día que llegará, cuando les estaba dando los últimos mensajes antes de su muerte. En Lucas 21, por ejemplo, versículo 6, dice, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra. Y le preguntaron, ¿cuándo será esto? Pero Jesús les responde con una sabiduría muy grande, le dice, mirad, no seáis engañados, muchos vendrán en mi nombre. Él habló de otras señales, vendrán en su nombre, vendrán tiempos de confusión, muchos te darán el camino para salvación, pero probablemente muchos se harán pasar como Jesús o salvadores y serán caminos de confusión. Porque nosotros sabemos que el único camino, la verdad y la vida es Cristo Jesús. Y dice, y oiréis de guerras, sediciones, habrán terremotos, pestilencias. Fíjense, eso lo menciona Jesús. Este coronavirus, por ejemplo, es una de las pestilencias, que no es la única en la historia de la humanidad, pero es una. Y Dios está hablando. Dice, ya habrán estas señales. Pero dice, pero con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Miren, nos pide que tengamos paciencia y nuestras almas serán ganadas cuando venga la destrucción. Sigue hablando algunas señales que el profeta Joel lo mencionó, por ejemplo, que la luna y las estrellas harán señales y la tierra, la gente se angustiará y se confundirá. ¿Cuánta gente no está confundida ahorita? ¿Cuánta gente pasan por las redes sociales, mensajes de una cosa, de otra cosa, diciendo, hermanos, lo único que nosotros debemos creer no es a las cadenas de las redes sociales, creámosles a la palabra de Dios, porque aquí está todo. Vaya a la palabra, consulte y va a tener respuesta. Pero al mismo tiempo, el mismo Jesús, cuando dice que todas esas cosas pueden ocurrir, él mismo menciona, dice, pero verán al Hijo del Hombre en los cielos, en las nubes con gran gloria. Levantaos entonces, dice, porque vuestra redención, vuestra salvación está cerca. Eso está en el versículo 27 del capítulo 21. Lea el capítulo 21 de Lucas. Hermanos, si estamos en Jesús, nuestra redención está cerca. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque la iglesia escapará, hermanos. La iglesia entendida, de nuevo repito, a todos los creyentes en Cristo Jesús. En el mismo Apocalipsis, cuando les habla a las iglesias en el capítulo 3, versículo 10, cuando le hablaba a la iglesia de Filadelfia, que representa una iglesia, diríamos, bien humilde y sometida a la voluntad de Dios, Filadelfia. Le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, otra vez paciencia, hermanos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Hermanos, cuando pide paciencia es que nos pide que confiemos en el Señor. Cuando pide paciencia, nos pide que esperemos en el Señor. Y si tú guardas con paciencia esa esperanza, Él te guardará del día difícil, del día de la prueba. En Lucas 21,
36 es bueno resaltar el mensaje del propio Jesús cuando dice, velad, pues, ¿qué significa velad? Velad significa estar atentos, estar con las antenas listas, pero atentos ¿a qué? A la palabra de Dios. Y no es que venga la palabra de Dios volando. Para nosotros en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos ha dado en sus escrituras. Estad atentos, creed en esa palabra. Dice, en todo el tiempo orando. Orando significa buscando al Señor, comunicándonos con Él. Y sigue diciendo, estoy leyendo Lucas 21:36, parafraseado. Dice, en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. El propio Jesús dice que estemos orando y velando para que seamos dignos, para que podamos ser dignos de que Él nos haga escapar de aquí, de esa gran tribulación. Si Él nos encuentra velando y orando, Él nos encontrará, Él nos hará escapar. Gloria a Dios. Y velando y orando significa que uno esté buscándole a Dios en todas las formas, en su casa, solo en un cuarto, como dijo el propio Jesús, también en tu familia, haciendo el altar familiar, también reuniéndonos cuando se puede. Por estos tiempos de pandemia es difícil, pero también en congregación. Pero la congregación de la familia ya es una iglesia. Estar siempre buscándolo al Señor. En eso se refiere velad y orad. Hermanos, Dios va a hacer escapar a su iglesia, lo va a tomar, lo va a arrebatar a su iglesia. Y el propio Dios en su revelación lo mencionó. Por ejemplo, cuando vino el diluvio, antes del diluvio, Enoc fue arrebatado, fue levantado en una barca. Estoy diciendo, Noé. Noé fue salvado del diluvio porque creyó en el Señor. Lot fue sacado del lugar del fuego donde el castigo sobre Sodoma y Gomorra iba a caer. Lot fue sacado de ahí por los ángeles. Fue arrebatado antes de que venga tribulación. Por eso es que si nosotros creemos, la iglesia, repito, constituida por los creyentes en Cristo Jesús, no estará en la gran tribulación. En Primera de Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿a quiénes está diciendo ese mensaje? A los que creemos, a los que leemos su palabra y lo creemos con fe. No nos ha puesto Dios para ira, sino nos ha puesto para salvación. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. No hay otra. Y entonces lo sabemos. Si lo sabemos, entonces no tenemos nada que buscar, solo creer. Esa es la esperanza. Algunos nos preguntamos, ¿y cómo será esto? Hay dos pasajes que lo redactan de alguna manera y algunos le llaman misterio. En Primera de Corintios 15:51 dice, aquí yo digo un misterio. Pablo habla de un misterio, porque las cosas no lo vamos a poder entender hasta que no lleguemos allá a la presencia de Dios. Y cuando habla de ese misterio, en Primera de Tesalonicenses 4:16, dice, porque el Señor mismo, el Señor,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, no hay que tenerle miedo a la muerte si nosotros creemos y estamos en Cristo Jesús, porque en ese día resucitaremos primero. Hay que prepararse para esas etapas en la tierra. Luego nosotros, dice en el versículo 17 de Primera de Tesalonicenses 4, luego nosotros, los que hayamos quedado, se refiere a los que están, los que, por ejemplo, si viene ahorita nos va a encontrar no muertos, nos va a encontrar, digamos, vivos. Luego nosotros que hayamos quedado, seremos arrebatados, seremos hechos llevados juntamente con ellos, con los muertos que resucitaron, a las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Cuando dice siempre, ya no acaba. ¿No nos alegra, hermanos, ese mensaje? Ese es el mensaje de la iglesia. ¿Cómo será hecho? Es un misterio. En Corintios lo aclara un poquito, dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos sí seremos transformados. O sea, el cuerpo del muerto y el cuerpo del que está aquí vivo el día del Señor se transforma, ya no es el mismo. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. La trompeta es el sonido. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y esto mortal se transformará en inmortalidad. Y se sórbida es la muerte en victoria. Ya no habrá muerte. Esa iglesia que ha creído en el Señor Jesús escapará de la tribulación. Por lo tanto, no tengamos miedo. Alegrémonos. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Usted va a encontrar allí esperanza. En Apocalipsis 20, versículo 3 dice, iremos a las bodas del Cordero. Esas bodas ya no van a ser aquí, van a ser en el cielo. Gocémonos y alegrémonos porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice. Gloria a Dios. Jesús llevará. En Apocalipsis 7:17 dice, el Cordero los pastoreará, los guiará a las fuentes de agua viva. El Cordero, que es Cristo Jesús, será el pastor nuestro por la eternidad. Ese es el verdadero pastor. Aquí nos hacemos llamar pastores, pero eso no es el título, ni siquiera debemos llamarlo. El único pastor que conocemos es Cristo Jesús. Él nos pastorea aquí a través del Espíritu Santo y nos pastorea también en el cielo, Él mismo en persona. Porque Él nos pastoreará y nos guiará a fuentes de agua de vida. Y la fuente del agua de vida es la fuente en el Edén, ahí donde estuvo Adán la primera vez, porque regresaremos a ese lugar. Y como dice en Primera de Pedro, el mensaje de Pedro dice 1:4, ahí estaremos porque somos preparados para una herencia incorruptible. Heredaremos ese reino de incorrupción. Aquí nos desespera en la tierra cuando se habla de corrupción, pero acá nos dice que ahí será incorruptible. No habrá corrupción. No será contaminada y será inaccesible, permanecerá para siempre. Reservada en los cielos para vosotros, dice Pedro. Ese consuelo que nos da, hermanos.
Entonces, recibámoslos con toda confianza y fe, hermanos. Recibámoslos ese mensaje que estamos entendiendo hoy día, que la iglesia que cree en el Señor y lo recibe en su corazón, no pasará por tribulación. Los momentos de prueba que ahora pasan, qué bueno que sean, porque nos hace regresar a humillarnos, a buscarlo al Señor con temor y temblor, reconociendo que el poder y la autoridad es de Él. Pidámosle, sí, pidámosle las cosas al Señor en lo que bajo su voluntad. Y para pedirle bajo de su voluntad tenemos que nosotros buscar su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a orar. Y si alguno de mis hermanos que en este momento me está viendo, le voy a pedir, y si siente en su corazón recibir a Cristo y creerle e incorporarse a esa iglesia que será arrebatada, que escapará de la tribulación, simplemente dígale unas cuantas palabras como esta. Santo Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que me permitas acercarme por la muerte de Cristo, acercarme a tu trono. Creo en la muerte de Jesús. Creo en la salvación de Jesús. Creo en Jesús y me hago su discípulo. A partir de hoy día, Padre, quiero permanecer dentro de tu iglesia, esperando esa promesa cuando tú vengas y escuche la trompeta y sea llevado juntos contigo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. También oramos por nuestros hermanos que tienen dificultades, que están en problemas. Gloria a Dios, bendito Señor. Hay hermanos que están en dificultades, principalmente de salud. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios mío, que trates con sus vidas, Padre. Que reconozcan, Padre, la autoridad de Dios sobre ellos, Señor. Y que sepamos, Padre amado, cuál sea tu voluntad, Señor, porque esa voluntad es perfecta y placentera en nuestra vida. Muchas gracias, Padre. Danos, Señor Dios mío, danos la confianza, la fortaleza y la fe para caminar en tus caminos. Señor, trae sanidad de manera especial a aquellos familiares, aquellos hermanos que les falta la salud. Oh, mi Dios, te clamamos, Señor Dios mío, que les traigas, Señor Dios mío, paz también a aquellas personas que están oprimidas, Señor, o deprimidas también. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, mi Dios. A ti sea la honra y la gloria, Padre. Señor, te pido, mi Dios, aleluya, Señor, que le traigas palabra de entendimiento, Señor, y crecimiento espiritual a cada uno de las personas, de los hermanos y de los amigos que están viendo, Señor, y recibiendo esta palabra. Dios mío, cuídalos, Padre. Ministralos, Señor. Instrúyelos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Dios mío, para que sean verdaderos discípulos tuyos. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. La paz de vuestro Dios esté en cada uno de sus corazones. El próximo domingo a esta hora, a las 7, estaremos con otro mensaje.
y durante la semana intercambiando enseñanzas y también todo tipo de preguntas y oraciones de unos por los otros. Comuniquémonos cuando haya pedido de oración y unámonos siempre, a, a pesar de que podamos estar en distancias separadas, pero unidos a través del Espíritu de Dios, orando unos por los otros. Dios los bendiga, queridos hermanos. La paz de vuestro Dios en sus corazones y en sus familias.